Sí. No, 2 y 3. Santiago 2 y 3 hoy tenemos. Es la lectura de hoy. ¿Cómo están mis hermanos? Estamos chuequitos, dejen enderezarme. A ver cómo anda la garganta. Anda un poco mal. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas al lugar donde mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Ahí voy. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Así como David le dio un lugar en la mesa a Mefiboset, así como David no le importó la condición en la que estaba Mefiboset, así Dios nos dio un lugar en la mesa, sin importar nuestra condición. ¿Qué pasa? Ya no me acuerdo cómo va. Ok, bueno, esa era la intención. Créanme que hoy no me siento en condiciones ni de cantar casi ni de hablar. ¿Por qué? Me siento mal de la garganta. Pero aquí estamos. Así como Mefiboset. David le dio un lugar en la mesa sin importar su condición. Si no se acuerdan de la historia de Mefiboset, era hijo de Jonatán. Allá lean en Samuel, era hijo de Jonatán, pero estaba inválido. Y cuando ya estaba David en el trono, le preguntó a su siervo Siba, y le dijo si quedaba alguien de la familia de Jonatán para hacer misericordia con él. Y le dijo, sí, hay uno, pero está inválido, no puede caminar, está chueco. Y vive allá en Lodemar, que significa, ay no, la historia de Mefiboset está triste por demás, hermano, porque tenía 6 mesecitos, era un bebecito, cuando quiso su nana quiso huir y lo agarró en brazos, y por la premura de salir corriendo, se cayó y el niño
quedó mal de sus piernitas, no había ortopedia en aquel tiempo y creció huérfano, pobre y chueco. Entonces David lo tomó. Y a propósito de esto, por eso quería cantar esta canción. Aparte de por una promesa que David había hecho. David le había hecho una promesa a Jonatán que iba a tener misericordia con su descendencia. Y fue es una historia muy, muy interesante. Porque es la tipología, es la sombra de Cristo en nosotros, que nos tomó sin importar nuestra condición, porque Él había prometido venir a salvarnos. Y no le importa tu condición, hermano. A David no le importaba que Mefiboset estuviera inválido y que no pudiera caminar. Y en aquel tiempo no había silla de ruedas, en aquel tiempo no había la ortopedia que hay el tiempo de hoy. Y la condición era muy, muy crítica de Mefiboset. A Dios no le importa en qué condición está, Él te ama incondicionalmente. Qué buen tiempo tuvimos ayer, ¿no les parece? A mí me encantó mucho. Me gustó mucho el ejemplo del hermano Stephen Smith, que seamos como el café. Que seamos como el café que afecta el agua y no... Pues tantos ejemplos que él puso, la zanahoria y el huevo, que no nos ablande el agua como a la zanahoria y no nos endurezca como el huevo, sino que nosotros afectemos nuestro entorno, que seamos los que produzcan el cambio. Qué buena palabra. Ok, vamos a empezar con Santiago. Hoy nos toca 2 y 3 de Santiago. Y fíjate que es a mí me encanta este tipo de enseñanzas, porque de verdad yo creo que es la parte medular de la iglesia y del cristianismo. Dice: ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminación entre una persona y otra. Supongamos que ustedes están reunidos y llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa y lo atienden bien y le dicen: siéntate aquí en un buen lugar. Y al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja y a este le dicen: y tú quédate allí de pie o siéntate ahí en el suelo. Entonces están haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención. ¿Sabes, mi hermano? Esto no es algo improbable. De hecho, es muy frecuente. Y más depende del lugar donde se encuentra el lugar de reunión. En qué zona se encuentra. Pero eso es muy común. Que llegan personas de humilde condición. Que llegan personas pues que no se ven acá muy, muy pudientes económicamente. Y dice Santiago: ustedes que conocen al Señor y ustedes que conocen a Cristo, no deben de hacer discriminaciones, porque a los pobres vino Jesús. Precisamente Jesús vino por la gente más necesitada. Y a mí me encanta poder hacer la diferencia del mundo, de lo que hace el mundo. Porque de verdad el mundo depende en qué carro te ve llegar, depende la ropa, cómo andas vestido, depende cómo proyectas que tienes o que no tienes, es como te tratan. Y de verdad el mundo te trata mal. Si te ven en una mala condición, te ven que llegas caminando o llegas en un bochito destartalado o que traes ropa rota. Y bueno, ya ahora ropa rota no, porque ya así se usa y muchos jóvenes andan con la ropa rota. Pero es muy común que si te ven con un perfume caro o con una gorra de esas que cuestan 2.500 o pantalones o ropa o trajes o relojes hay una diferencia enorme.
Y lo más triste es cuando en la iglesia ocurre esto. Muchas veces, mi hermano, un defecto que tenemos como personas, como cristianos, es hacer discriminación. Y esto está triste, esto está muy triste, porque ahora, en este tiempo, antes no ocurría esto. Cuando yo era niño, yo era adolescente, yo era joven, no era tan común, pero ahora es muy común que haya iglesias en zonas muy acomodadas o bien acomodadas, o zonas residenciales. Hay iglesias. Y lógicamente el tipo de personas que van ahí, pues es gente de lana o es gente que tiene más lana. ¿Cómo lo explico? Y muchas veces, mi hermano, no digo todos, pero hay pastores que ponen la iglesia en una zona bien. ¿Por qué? Porque ahí hay más lana. Porque ahí hay más dinero. Cuando hay necesidad en ricos y pobres. Los ricos y los pobres tenemos necesidad de Dios, todos. Toda la gente tiene necesidad de Dios. Y Dios no se mueve por el dinero que tiene. ¿Tú crees que a Dios le impresiona? Ay, traigo un carro último modelo. ¿Tú crees que a Dios le impresiona esto? A Dios no le impresiona nada. Le dijeron los discípulos a Jesús: mira el templo, Señor. Mira qué lujoso está y las piedras preciosas que lo adornan. Mira qué bonito se ve. Jesús dice: eso si lo tiras en 3 días yo lo vuelvo a levantar. Si tiras ese edificio yo lo vuelvo a levantar en 3 días, no pasa nada. Porque a Jesús no le impresionaba nada de los lujos. Entonces, a veces hay personas, fíjate, que siendo de condición humilde, quieren ir a reunirse en iglesias en ese tipo de zonas porque se sienten que ya son de ese nivel. No es importante, mi hermano. Y no sabes lo hermoso que es bendecir y ministrar a esas personas que nadie les hace caso, a esas personas que nadie las quiere, que son como ignoradas, que son como cero a la izquierda, que nadie las voltea a ver. Y cuando las volteas a ver y les amas y les abrazas y les dices bienvenido y los haces sentir amados y los haces sentir que valen, les haces sentir que Cristo los ama y que la sangre de Cristo fue derramada por ellos. Entonces para Cristo vale lo mismo una persona pobre que una persona rica. Es el mismo valor. Costaron la sangre de Cristo los dos. Pero cuando llega un rico y lo atiendes bien y lo amas y lo sientas en un buen lugar, para él es normal, así vive él. Y no digo que hay que tratar mal a los ricos. Digo que hay que tratar bien a los pobres, a todos. A todos por igual. Llega un rico, lo atendemos bien y lo sentamos en un buen lugar. Pero a veces no necesariamente es que sea rico, a veces con nuestras acciones hacemos esa acepción de personas. A ver, otra vez, hermosa mía. Digo que a veces no es necesario que sea rica la persona, que a veces con nuestras acciones hacemos acepción de personas y prestamos más atención al que nos cae bien, le mostramos más paciencia, más misericordia, lo invitas a tu casa, pero aquel que no te cae bien o que no lo consideras de valor por alguna circunstancia, pues simplemente lo haces de lado. Y eso es violar la fe de Cristo, porque Jesús amó a Nicodemo como amó al que estaba junto a él en la cruz, o sea, no hace ninguna diferencia. Yo creo que esa es la cosa, ¿no? Que le damos más valor a una persona por X o por Y, le damos más valor a una persona que a otra. Y esa es la discriminación, cuando les damos valor
les ponemos valor a las personas. O sea, les ponemos una etiqueta de tú vales tanto. Y entonces hay personas que valen menos y otras personas que valen más. A veces por los estudios, porque tienen una posición política, porque tienen una posición académica, porque tienen una posición económica, porque tienen una posición social, porque tiene estudios, porque no tiene estudios, porque es doctor, porque no es doctor. Y yo creo que cuando juzgamos a una persona y le ponemos un precio, es cuando hacemos esta discriminación. Y cuando nosotros le damos ese valor a las personas, nos estamos poniendo valor a nosotros. Porque entonces, ¿yo cuánto valgo? ¿Yo cuánto valgo? O sea, si yo tengo un carro 2010, ¿cuánto valgo? Si tengo un 2025, ¿cuánto valgo? Y entonces, yo me estoy poniendo valor a mí mismo. Y es ahí el problema, porque nunca seremos lo suficiente buenos ni para nosotros. Ni nunca vamos a entender que valemos por la sangre de Cristo y que es nuestro valor la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo juzgamos a los demás? Ese juicio, ¿quieres decir algo, esposa? Te presiento. No, estaba pensando que Jesús no hizo en ninguna situación acepción de personas cuando comió con los pecadores, sino dijo, ay, estos están apestosos. O cuando escogió a los apóstoles en la condición que los escogió. O cuando tocó al leproso, no dijo, ay, este no está a mi altura ni a mi nivel. Y cuando hacemos conciencia de esas diferencias que hacemos, pues no está bien. No está bien. Ok, fíjate, este texto, versículo 13, 2:13. Pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados. O sea, eso está grueso, hermano. Eso está grueso. Porque si tú no tienes compasión por otros, tu juicio será sin compasión. Dime cómo quieres ser juzgado. Dime cómo quieres ser tratado. Dime cómo quieres que Dios te trate a ti. ¿Con compasión o sin compasión? Pues así debes de tratar a los demás. Como quieres que Dios te trate a ti. Y yo creo que, de verdad, yo siento un profundo valor. Un profundo placer, perdón, no valor. Siento un profundo placer cuando trato bien a alguien que el mundo no ha tratado bien. Que no lo ha tratado bien por X razón. Pero también, o sea, tratar bien a todos. Tratar bien al que tiene una mejor condición, entre comillas, o al que no la tiene. Porque también podemos ser imparciales y nos vamos de un extremo a otro. Ajá. Sí, pero como te digo, el rico o el de gran valor, pues donde quiera lo tratan bien, él está acostumbrado. Y sí, procuro yo siempre tratar bien a todo el mundo y no ponerle valor por lo que tiene o por su posición. Pero cuando tratas bien a una persona que nadie ha tratado bien o que el mundo ignora, esa persona, ves una sonrisa, ves que se siente cómodo y llega a la iglesia con esa comodidad. Y yo creo que, mi hermano, eso es el trabajo, ese es el trabajo de la iglesia. A mí cuando estábamos apenas buscando un lugar donde íbamos a poner la iglesia, me decían, ¿por qué no pones una iglesia allá con los ricos? Allá va a haber más dinero, porque no, el llamado yo lo tengo acá tengo el llamado, acá Dios me llamó. A mí no me importa, a mí no me impresiona nadie con dinero, porque bendito sea Dios que no vivimos del ministerio, que no vivimos de la iglesia, no vivimos de las ofrendas. Nosotros tenemos nuestro trabajo y no necesitamos, bendito sea Dios. Espero que esto Dios nos permita que siempre sea así. ¿Por qué? Porque ese es el llamado de Dios. Y luego fíjate, en el capítulo
bueno, nos habla después Santiago acerca de que esas obras muestran nuestra fe, muestran el tipo de fe que tenemos, la clase de fe que tenemos, cuando nosotros actuamos. Por eso él comienza diciendo, fíjate, en el capítulo 2, en el versículo 1, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo. O sea, si tú dices creer en Jesucristo, actúa en consecuencia, actúa de esta manera, que tu fe se muestre a través de cómo vives, a través de cómo actúas, a través de cómo respondes, porque puedes tú decir, es que yo sí creo, pero haces discriminación, tratas mal a la gente. Dice, no basta con decir que sí crees. Si uno de ustedes, versículo 16, le dice al que tienen, bueno, 15, supongamos que un hermano o una hermana les falta la ropa, la comida necesaria para el día, y uno le dice, ay, que te vaya bien, abríguense, coman bien, todo lo que quieran, pero no les das nada, pues esa fe que tú dices tener no es válida, no tiene nada. Por eso dice el 19, tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien, pero los demonios también creen y tiemblan de miedo. Es decir, el que tú digas que crees no significa nada si tus acciones no lo dicen. Por eso es importante hacer o actuar o vivir de acuerdo a lo que decimos que creemos. Porque tú dices que crees en Dios, pero cuando tienes un problema te sueltas llorando y te sueltas gimoteando porque no tienes o porque no puedes o porque no sucede, entonces no estás creyendo. Tú dices que crees en Dios y que el amor de Dios está en ti, pero no tratas bien a tu hermano, entonces no crees. Tú dices que crees, pero no lees la Biblia, no alabas, no vas a la iglesia, entonces no crees. Si yo creo que va a llover el día de hoy, voy a salir con paraguas. Si yo creo que va a ser frío el día de hoy, yo salgo con suéter. Si yo creo que el día de hoy va a estar soleado, pues yo salgo con una gorra, con un sombrero, con una sombrilla. Es decir, nuestras acciones reflejan lo que creemos realmente. Cuando nosotros creemos en Jesús, vamos a actuar en consecuencia, según lo que creemos. Y luego en el capítulo 3, mi hermano, ¿cómo voy con el tiempo? 7 minutos. 7 minutos. Siempre me entretengo, te has dado cuenta, más en el primer capítulo que en el segundo. Voy a hacer luego, porque hago discriminación de capítulos. Hermanos míos, no hay entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Es decir, Santiago nos dice que todo el poder está en la lengua. Todo el poder está en la lengua y esto tiene muchos aristas, tiene muchas facetas o muchas caras, porque eso es cierto. Todo el poder está en la lengua. Porque cuando, te decía hace rato, que actuamos en consecuencia de lo que creemos, cuando hablamos únicamente cosas negativas, está reflejando lo que creemos. Cuando estamos hablando lo que hay en nuestro corazón, cuando nos quejamos, estamos reflejando que no creemos. Cuando nos quejamos y renegamos y lloriqueamos y estamos con esa actitud de que soy un pobre gusanito que se arrastra por la vida, estoy reflejando lo que creo realmente, lo que hay en mi corazón. Entonces, lo que hablamos refleja realmente lo que somos, lo que hablamos, lo que creemos, lo que somos. También refleja la madurez que tenemos. Refleja la madurez que tenemos. También cuando ofendemos, cuando maldecimos,
cuando lastimamos con nuestra boca, refleja eso que hay en nuestro corazón. Ah, se me escapó, atrapé el mosquito y se me escapó. Cuando nosotros hablamos amargura, hablamos odio, hablamos rencor, hablamos falta de fe, lloramos, lloriqueamos, no lloramos, lloriqueamos. Habla de que realmente no creemos en Dios, de que realmente no le creemos a Dios, de que realmente no hemos sido transformados y tenemos que trabajar en nuestro interior. Cuando aprendemos a refrenar nuestra lengua, aprendemos a cuidar lo que hablamos, aprendemos a cuidar lo que decimos. Es la expresión de nuestro crecimiento, la expresión, el reflejo de nuestra madurez. Además, no estamos mandando un doble discurso porque no podemos bendecir por un lado a Dios y estar maldiciendo por otro lado a las personas, sino estar edificando, exhortando, animando. Eso es lo que nos enseña el libro de Santiago. Y es que dice Santiago, así como un gran barco es controlado por un pequeño timón que gira a la derecha o a la izquierda, de esta manera el barco se mueve en esa dirección. Entonces, si yo cuido lo que hablo, si yo cuido lo que digo, si yo cuido lo que expreso, mi vida se va a ir enfilando en esa dirección. Y fíjate bien cómo muchas veces hablamos motivados por el enojo, motivados por la frustración, motivados por la tristeza, motivados por la ira. Y en esa frustración y en ese enojo, en esa amargura, en eso, soltamos la lengua. Y cuando yo giro mi forma de hablar, el agua es lo que mueve el timón. O sea, el timón de un barco lo que hace es mover unas paletas hacia la derecha o hacia la izquierda. Y cuando yo giro esa paleta, el agua empuja esto, y entonces cuando lo empuja, el barco se mueve en una dirección. Y cuando yo estoy girando mi lengua en un sentido, mi vida se empieza a enfilar en ese sentido y empiezo a dirigirme hacia esa isla de la destrucción, hacia esa isla de la miseria, hacia esa isla de la pobreza, hacia esa isla de la destrucción. Y a veces pensamos que no importa lo que hablamos. No, y es un círculo vicioso, porque son conflictos al final del día no resueltos en tu persona, y también reflejan ese sentimiento de defensa o de superioridad sobre algo donde quieres resaltar. Entonces, cuando nosotros hablamos, estamos girando un timón, estamos girando, estamos yéndonos a la derecha, a la izquierda, estamos yéndonos hacia una isla. ¿A cuál isla te quieres dirigir? ¿A la isla de la prosperidad, a la isla de la bendición, a la isla de la provisión, a la isla de la sanidad, a la isla sobrenatural, a la isla de la gloria de Dios? ¿O te quieres dirigir a la miseria, a la pobreza, a la frustración, a esa vida miserable? ¿A cuál isla te quieres dirigir? ¿Cómo vas a manejar tu timón? ¿Cómo hablas? Lo que hablas refleja para dónde vas. Entonces, mira, mi hermano, no lloriquees, no te quejes, no reniegues, no maldigas, no ofendas, no hieras. Controla tu lengua, porque esa lengua que habla te va a llevar a un lugar, a una isla, a un puerto, y ese puerto va a ser tu hogar. Entonces, tú sabes lo que quieres
¿Cómo quieres vivir? Si alguno de ustedes, dice el versículo 13, hay algún sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Guardando silencio a veces. Guardando silencio a veces. ¿Dios te habló, amada esposa? No, a ti. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan de toda una vida pura y además son pacíficos, bondadosos, dóciles, son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien, y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Está bien profundo Santiago, hermano. Está bien profundo y bien práctico de verdad. O sea, te lleva a una vida de riqueza en todos los sentidos, porque cuando eres rico aquí adentro, vas a ser rico afuera. La sabiduría como la narra Santiago, entonces está basada en la mansedumbre, no tanto en los títulos o los reconocimientos. Es que fíjate, la sabiduría que narra Santiago y la que nos lleva a una vida de abundancia, es una sabiduría, dice, que son pacíficos, pura, pacífica, amable, ajá, imparcial, sincera, compasivos, imparcial, de lo que hablamos del capítulo 2, imparciales, sinceros, que hacen el bien, llena de misericordia y de buenos frutos. ajá, y ese timón es el que marca nuestro rumbo. ¿Sale? No, pues estoy lejos de ser sabia. Entonces vemos que nos falta mucho para la sabiduría. Pues mis hermanos, mis queridos hermanos, eso es todo, como dijo Porky. Nos vemos el día domingo en la reunión. Va a estar buena la reunión del domingo y nos vemos el lunes. Bendiciones.